Con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo están? Espero que le estén pasando de lo mejor. Hoy es 17 de junio. Inmenso el gusto, el placer en este Día del Padre que estén con nosotros bajo una intensa lluvia y que va, viene, así está la lluvia sobre todo el territorio nacional. Por lo menos hasta ayer por la noche, 3 fallecidos ya a consecuencias, en diferentes órdenes, pero a consecuencia de las lluvias que se está teniendo. Ayer leí un comentario después de un accidente que se había visto que realmente, si no hay nada que salir a hacer, realmente hay que quedarse en casa. Claro, si hay que ir a trabajar, si hay alguna emergencia, por supuesto que hay que salir, eso sí, con mucha precaución. Bueno, así que felicidades a todos. No felicito a mi padre porque falleció ya hace veamos, 39 años, así que ya hace bastante. Así que nuestro Santo Padre, eso sí, no. Y sus enseñanzas van a permanecer por siempre. Así es, gracias. Ya escucharon quién es nuestra invitada. Hoy está la economista Julia Evelyn Martínez. Ya me di a conocer con mi voz inconfundible. Exacto. Es que esa es la palabra, inconfundible la voz. Está Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Hoy la economista Julia Evelyn Martínez. Desde ya, como es una catedrática, bueno, ya se ha retirado, pero maestra todavía. Nunca dejan de serlo. No, todavía me dicen profesora o ya va a ser doctora, la otra semana. Sí. Recuerdo que hace 2 o 3 años la invité para el día del maestro. ¿No? Como, yo muy bien lo recuerdo. Profesora Yucat, dicen que. Ay, no, pero no. Bueno. Ahora cuando va pasando el tiempo, ya la gente empieza ya entienden por qué era así yo, de esa manera. Yo también quiero aprovechar, primero darle las gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de veras de regresar al programa, no habíamos tenido la oportunidad. Y en segundo lugar, pues felicitar en este lluvioso día a todos los padres responsables de El Salvador, porque padres pueden haber muchos, pero responsables no son todos. Así es que a todos los padres que ejercen la paternidad de manera responsable, mis mayores felicitaciones, mi reconocimiento, y cuídense por favor ustedes y a todas sus familias, porque parece que la situación de emergencia es más allá de un temporal y esto va a ser una depresión tropical, como le llaman, o depresión, depresión. Así es que a cuidarse temporal, mucho, ¿no? Sí, a abrigarse, y cuidemos también a los adultos mayores que estén calientitos y calientitas, ¿verdad? Para que no se nos vayan a enfermar. Bueno, perfecto. Ahí está Julia Evelyn Martínez, economista, con una opinión bastante crítica, no en el mal sentido de la palabra, sino que sobre las malas acciones. Sí. No, yo no soy oposición, yo me canso de repetirlo una y otra vez. Yo no soy oposición, porque si fuera oposición, entonces significa que yo estaría en favor de algún partido político, pero no es así. Yo lo que soy es una mente crítica y un espíritu libre, ¿verdad? Que me siento en la obligación de señalar las cosas que no se están haciendo de manera correcta en el país, en el mundo, pero sobre todo en el país, y dar mi humilde opinión desde mis conocimientos y mi larga experiencia de vida.
porque más que experiencia profesional, la vida, a medida que uno va envejeciendo, las personas, parece mentira, pero nos volvemos más sabias. Yo antes eso no lo creía, pero sí. Así es que yo desde esas dos perspectivas, pues me gusta analizar la realidad. Creo que es necesario hacer estos análisis de la realidad en estos momentos tan difíciles por los que atraviesa nuestro país. Y bueno, yo, lo que usted diga, sí, Francisco, mira, yo estoy a sus apreciables órdenes. Muchas gracias, Julia Evelyn. Quisiera que comprendiéramos algo. Muchos dicen, es que solo están hablando de la economía y todo lo vinculan a la economía. Lo que pasa es de que todo se ejecuta con el dinero. Sí. Lastimosamente, no es que todo sea dinero en el mundo, ¿verdad? Pero los estados, para gobernar, necesitan dinero porque así emplean mucho, prácticamente todo su... Bueno, no prácticamente, no, absolutamente todo. Los estados en existe un documento que se llama la Constitución de la República, sí, y eso existe en todos los estados modernos, ¿verdad? Algunos gobiernos la cumplen, otras no la cumplen, pero bueno, en teoría todos debemos de estar sujetos a la Constitución de la República. Ahí en esta Constitución de la República se enumeran cuáles son los derechos de la ciudadanía y se establece las obligaciones que los gobiernos o el Estado, entendido como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Las obligaciones que tienen frente a la ciudadanía para cumplir esos derechos. Es decir, los derechos no son favores que a uno le van a dar, no son regalías que uno se logra y por eso hay que estar agradeciendo. Los derechos están consagrados en la Constitución y tienen que ser exigidos, y los gobiernos no deben esperar, ni siquiera deben de andar publicitando esas obras cuando las hacen, porque lo único que están haciendo es cumpliendo con su obligación para la cual han sido electos. Bueno, Julia Evelyn. Por eso es importante, sí, los recursos. Y entonces, para poder hacer toda esta, digamos, cumplimiento de las obligaciones y de las funciones del Estado o del sector público, pues se necesitan recursos financieros. Todos los recursos financieros en el país, o en el 99%, provienen de los impuestos que paga la mayoría de la sociedad salvadoreña. Así es que por eso es que es importante hablar no tanto del dinero, sino que es importante hablar de la economía, porque la economía y la situación económica, no solo de la familia, sino que la del mismo gobierno, nos establece como los límites dentro de los cuales se puede cumplir o no cumplir con los derechos de la ciudadanía. Bueno, Julia Evelyn, el 1 de junio, sábado, Nayib Bukele dio el mensaje a la nación o el discurso donde decía de que ya se arregló la seguridad. Contó hizo un cuento, una alegoría. Del cáncer. Exacto, del médico, y que lo curó únicamente de una cosa. Está bien, pero hoy se va a otra cosa, porque solo lo curaron de una enfermedad, dijo. Y tenía más enfermedades, sí. Y fue a donde muchos médicos, que los médicos son todos los gobiernos que han pasado. Sí, sí. Entonces ahora viene y volvió a hablar de la medicina marca. Pero esto va para la economía. Antes de llegar a la medicina marca dentro de la economía, que yo siempre les pregunto, ¿habrá hecho jurar en la cena a los diplomáticos, a los millonarios, a todos los que llegaron, así como lo hizo en el Palacio Nacional? Yo creo que no. Bueno, entonces... Yo conozco personas que asistieron a esa cena de gala, sí, a donde ya no llegó el pueblo, ¿verdad? Sino que ahí ya llegaron las élites, incluso las élites de algunos medios de comunicación, algunos analistas, militares de alto rango, ministros,
millonarios del país, los dueños del país, la cooperación internacional, etcétera, y las personas que por distintas razones yo conozco que asistieron a ese magno evento, no me han comentado que les hicieron jurar nada, sino que eso más bien fue un agradecimiento y les hicieron una solicitud de apoyo para continuar adelante otros 5 años. Eso es lo que pasó, pero no han jurado ni nada sobre la medicina amarga. Los que juraron por la medicina amarga, primero juraron que iban a rezar, en segundo lugar que no iban a protestar y en tercer lugar que iban a atacar o a combatir a todos los enemigos internos que quisieran o quisiéramos, porque creo que hay a las personas críticas, pues, que quieran decir lo contrario o desmentir las afirmaciones que hace el presidente Bukele. Eso es lo único que les han jurado, es el pueblo. Y lamentablemente, Francisco, es el pueblo que en este momento de crisis ambiental que tenemos, de esta crisis climática, de este temporal o depresión o huracán, no sé en qué se va a terminar convirtiendo, son las personas que en este momento están sufriendo por las inundaciones en sus comunidades, están sufriendo porque las casas que no cumplen los criterios de hábitat seguro se les están cayendo, se están derrumbando, a quienes les están cayendo los árboles sobre las casas y las personas que van a tener que ser desplazadas por habitar en lugares de alta vulnerabilidad y de riesgo ambiental. Es decir, las personas que en este momento su vida se encuentra en grave peligro. Lo que está pasando, y no quiero dejar pasar la oportunidad para decir esto, ya se viene advirtiéndole al gobierno del presidente Nayib Bukele, se le viene advirtiendo en los últimos 5 años que debía de haber reforzado el sistema de protección civil, que debería de haber activado los comités de protección ambiental en los municipios y que debería haber dedicado más tiempo, más recursos del presupuesto, no solo al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino que también a las obras de mitigación de riesgo, es decir, las cárcavas, es decir, los puentes que están debilitados en sus fundamentos, etcétera, y que eso se le dijo que era más importante que estar construyendo obras de lujo, estéticamente llamativas, pero que no son realmente las obras de infraestructura y de mitigación de riesgos que la sociedad salvadoreña, especialmente los sectores populares de nuestro país, necesitan para que se le garantice su derecho a la vida. Ya hay personas muertas directamente con ocasión pues, de esta lluvia, y ojalá ya no haya más personas muertas y que de alguna manera logren activar el sistema de protección civil y de emergencias. Yo me temo que está actuando en este momento de manera improvisada, y también creo que en este momento el gobierno está arrepentido de haber hecho la reforma municipal, de haber disminuido el número de municipios de 262 a 44, porque ahora los municipios están desfinanciados, los distritos no tienen presupuesto y hay toda una desarticulación a nivel de distritos y a nivel de comunidades en donde no se sabe exactamente a quién le corresponde la responsabilidad de hacer qué cosa dentro de esta emergencia. Por eso es que el país sí hay que solucionarle los problemas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el presidente y todos los que juraron serle fieles hasta el final, pero para poder hacer el bien y sanar realmente a este país tan enfermo, se necesita en primer lugar conocer la gravedad del paciente,
¿verdad? ¿Cuáles son de veras los problemas más urgentes, los de urgencia, de solución inmediata, para después dejar para segundo o tercer lugar los que son no tan urgentes en este momento? Por ejemplo, construir una biblioteca o hacer todo ese embellecimiento del centro histórico y de todos los megaproyectos como el aeropuerto de Oriente o el tren del Pacífico o lo demás que están haciendo. Sí, es importante que lo hagan, pero no era el momento. Lo primero que tenía que hacerse era curar el cáncer. Y el cáncer, fíjese que no eran las pandillas. El cáncer es un problema grave. Pero el cáncer verdadero, el que está carcomiendo a la sociedad salvadoreña, es la pobreza y la desigualdad. Porque si usted puede mantener a miles y miles de personas pertenecientes a las pandillas o vinculadas a las pandillas de alguna manera, encerradas, apresadas, pero eso no significa que el empobrecimiento y la desigualdad, que fueron las causas que dieron origen al fenómeno de las pandillas, no se esté repitiendo y no también se esté generando pues nuevas condiciones para una mayor violencia social. Así es que yo creo que hay que ayudar en todo lo que se pueda en este momento al gobierno, pero también hay que ayudarle diciéndole la verdad y no diciéndole solo lo que el gobierno quiere escuchar. Julia Evelyn, en 5 años del gobierno de Ghana con Nayib Bukele, ¿cuál fue el plan económico que se tuvo en el país? ¿Existió? ¿Se conoció al gabinete económico realmente todos los que... ni siquiera eso se llegó? No, mire, en teoría aquí hay que distinguir entre dos planos, el plano de la teoría y el plano de la realidad. En el plano de la teoría se tenía un plan de gobierno que fue el Plan Cuscatlán, que fue el plan económico y social con el cual el presidente Bukele presentó cuando era candidato, y en donde se presentaron muchas obras, se hicieron muchas propuestas, incluso se hizo hasta una proyección financiera de cuántos miles de millones de dólares se necesitaban para construir ese país que describía el Plan Cuscatlán. Solamente le digo uno de los, por si se acuerdan, aristas. Algunos, pero algunas de las medidas decían que el FODES había que fortalecerlo y que en lugar de que fuera el 5% o 10%, tenía que pasar a ser algo así como el 20%, pero tenía que aumentarse el FODES, que era el Fondo de Desarrollo para las alcaldías, para los territorios, y eso es lo que decía el Plan Cuscatlán, pero luego ya en la práctica el FODES prácticamente desapareció y todo se centralizó en la Dirección de Obras Municipales Ladón. Entonces, lo mismo en el Plan Cuscatlán y también durante los debates presidenciales, el candidato en ese entonces Bukele decía que iba a hacer una reforma de pensiones en la cual quienes ya no iban a ser favorecidas las instituciones o las empresas privadas llamadas AFP, sino que iba a ser una reforma integral que iba a cambiar el régimen, el sistema de seguridad social de las pensiones a un sistema público de pensiones, que iban a aumentar las pensiones y que iba a aumentar también la cobertura de las personas que reciben esas pensiones. Pues lamentablemente eso no pasó, sino que pasó todo lo contrario. Se hizo una reforma de pensiones que en la práctica ha disminuido el monto de las pensiones que las personas van a recibir cuando se jubilen. Y no solo eso, sino que en lugar de disminuirle la ganancia a las AFP, lo que ha hecho es aumentar
las ganancias. Tengo por ahí un dato, pero si no se lo doy de pronto, si lo encuentro, en cómo es que han aumentado las, ¿cómo se llama? La ganancia patrimonial, las AFP en los últimos 2 años, porque en realidad fue una reforma de pensiones hecha no para favorecer a la mayoría, sino para favorecer a la minoría, que son las propietarias de los fondos de pensiones o las AFP. Y yo quisiera, si me lo permite, también otra cosa. Se dijo también en el plan Cuscatlán que se iba a dar prioridad a las obras de mitigación de riesgos para que las comunidades no fueran afectadas durante los temporales o como estas crisis como la que estamos pasando. Pero fíjese que la cosa parece ser al revés. Se aprobó una ley de agua, la Ley General del Recurso Hídrico. Ahí se creó una autoridad salvadoreña del agua, la ASA. Y la ASA le dieron $1 millón para que hiciera obras durante el año 2024, es decir, durante este año. Yo aquí de pura casualidad tengo cómo se ha distribuido ese $1 millón el ASA en este año, en lo que va del año. Resulta que para construir unos jardines verticales en la avenida Jerusalén, que es una zona que une la colonia Escalón, la colonia La Mascota y la colonia San Benito, que son colonias de personas, digamos, de alto poder adquisitivo, personas pudientes, llamémosle así, para construir esos jardines verticales, dedicaron del $1 millón asignado la cifra de 746,094 dólares con un centavo. El 75%. Sí, mientras que para el plan de restauración ambiental de la cuenca del Río de las Cañas, que está en Apopa, en San Salvador, el río Las Cañas es a donde llegan a dejar todo el ripio, a donde llegaron a dejar las losetas de que sacaron del Palacio Nacional. Ahí llegan a dejar basura, arena, animales muertos, usted no se imagina todo eso. Entonces, cuando llueve, eso rebalsa y pone en peligro las viviendas, pero sobre todo la vida de las comunidades. Bueno, para el plan de restauración ambiental de la cuenca del Río de las Cañas, del $1 millón que le dieron a la ASA, es que me da hasta pena decirlo porque la gente puede pensar que es mentira, pero es verdad, lo juro. Le dieron un presupuesto de $5,249.69. Entonces, usted ahí tiene, una cosa es lo que dice el plan Cuscatlán y otra cosa muy diferente es lo que se hizo en la práctica. En la práctica no siguieron la ruta establecida por el plan Cuscatlán, sino que siguieron el mismo modelo económico de los últimos 30 años en El Salvador. Es decir, han seguido profundizando el modelo económico neoliberal que consiste en debilitar lo público con el objetivo de elevar la tasa de ganancia de las empresas privadas y de debilitar lo comunitario para fortalecer lo individual, es decir, eso de sálvese quien pueda. Entonces el presidente Bukele muchas veces aparece, o a veces sus ministros o los pocos diputados que tienen capacidad de expresión verbal, dicen, no, es que nosotros estamos haciendo las cosas diferentes a como se hacían antes. Mire, yo creo que no, bueno, sí las están haciendo diferentes en la medida que las están haciendo peor que como las hacían antes, porque han hecho recortes muy grandes hacia, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Territorial,
que es la que maneja la señora doña María Chichilco. Y que era el FISDL. Sí, que era el FISDL y que está encargado de atender a los programas para personas en extrema pobreza, como la pensión básica universal, le han recortado un 48% del presupuesto total, ¿verdad? Al Ministerio de Vivienda, que es dirigida por la ministra Michelle Sol, le recortaron este año, para el presupuesto de este año, un total de $200,000. Entonces uno dice, ¿cómo es que le están recortando al Ministerio de Desarrollo Territorial $200,000 y le recortaron $200,000 también al Ministerio de Vivienda? Siendo que en esto que se ha venido advirtiendo que debido al cambio climático y debido a todas las construcciones que se están realizando en zonas ambientalmente protegidas, en zonas de alta vulnerabilidad, iba a ser necesario más recursos para hacer obras de prevención y de mitigación de riesgos ambientales, y donde se tenía también que invertir más en el tema de la vivienda, puesto que el déficit habitacional en El Salvador prácticamente está llegando a un nivel superior al del 50% de las viviendas que deben ser renovadas, reconstruidas, y deben ser también construidas nuevas viviendas. Pero lamentablemente no se está construyendo vivienda popular, no se está construyendo vivienda para las familias de los sectores populares, y lo único que se está haciendo es dando permisos para que las grandes constructoras que pertenecen a la CASALCO, que es la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, puedan construir en sitios en donde no deberían de estar construyendo, en donde se está desforestando, en donde en lugar de tierra ahora lo que hay es concreto, cemento, y en donde estamos teniendo pues todas estas desgracias, de ahí vienen todas estas desgracias ambientales que terminan con la vida y con el bienestar de las familias salvadoreñas. Es decir, esto que ocurre, las muertes, los derrumbes, las inundaciones, esto no hay que achacarle la culpa a la naturaleza y menos achacarle la culpa a Dios, que nos está castigando. Esto se debe si hay responsables de las desgracias que están ocurriendo, hay que atribuírselas a las personas, a los gobernantes que tuvieron todos los recursos financieros a su disposición, todo el apoyo político en la Asamblea Legislativa y en la Corte Suprema de Justicia para poder hacer bien las cosas, y a pesar de haber tenido todo ese poder, y no tuvieron la capacidad ni tuvieron la generosidad, diría yo, de utilizar estos recursos en beneficio de la población. Bueno, gracias. 7:43. Está con nosotros Julia Evelyn Martínez. Ella es economista. Gracias a El Salvador Patria Querida, que está también retransmitiendo esta plática, conversación, abriendo los ojos a la población, por parte de Julia Evelyn Martínez, y por supuesto en las redes sociales de 106.9 FM Radio, en Facebook, en YouTube, en TikTok está la cuenta de Fragom8 o Francisco Gómez, para que podamos seguir acá en la plática. Julia Evelyn, ¿hacia dónde va el país? Después de lo anunciado por el presidente de la medicina amarga, en la medicina amarga, bueno, nadie sabe realmente qué va a pasar. Hay muchas especulaciones, pero lo que más escucho es que al IVA le van a aumentar, porque es una presión del Fondo Monetario Internacional para el gobierno para que le aumente 1, 2, 3, 4, 5 puntos, otros que dicen que va a haber más impuestos en el país, a quienes se los van a colocar, en fin, hay una serie de rumores que podemos tener, conjeturas que se pueden hacer referente al tema económico, ya que en los 5 años pasados muy poco se supo, y ahora en teoría va de lleno. Bueno, mire, yo en primer lugar, solo una aclaración: el Fondo Monetario Internacional no está exigiendo aumento en los impuestos, no está exigiendo aumento en el IVA. En las negociaciones
bueno, para empezar, ¿por qué hay negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Pues hay negociaciones con el Fondo Monetario Internacional porque El Salvador, el gobierno de El Salvador tiene un nivel de endeudamiento público, principalmente estamos hablando de deuda de mediano y de largo plazo en bonos, ¿verdad? Que con tasas de interés bastante altas. Estamos hablando de tasas de interés del 8%, 8.75%, 9%, y la última colocación de bonos que se hizo fue del 12%. Entonces El Salvador, y para pagar esos vencimientos de deuda, porque todos los años hay que ir pagando, haciendo abonos pues a eso que se debe, hay que pagar, este año hay que pagar 2.400 millones de dólares, que equivale al 20% del presupuesto general de la nación. Entonces el problema es, y es lo que las calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional y otras personas que nos dedicamos al análisis económico, no solamente a contar o a hablar de economía, sino que hacer análisis económico, lo que nos hemos dado cuenta es que el gobierno está poniendo, con esta alta nivel de endeudamiento que tiene y con esa alto nivel de carga del servicio de la deuda pública, está poniendo en peligro la estabilidad macroeconómica y financiera del país. ¿Por qué? Porque el gobierno está endeudándose no solo con instrumentos de mediano y largo plazo, que son los bonos o préstamos que hacen algunos gobiernos amigos, ¿verdad? Que el gobierno de Alemania, el gobierno de Japón, España, etcétera, sino que adicionalmente está ocupando unos instrumentos de corto plazo que se llaman las LETES y los CETES. LETES significa letras del tesoro y CETES significa certificados del tesoro. ¿Qué son estos? Pues estos son unos papeles, así como una especie de diploma, una constancia, pues, en donde el gobierno dice que se compromete a pagar, que está recibiendo de las personas que son principalmente los bancos, que les recibe, digamos, 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, 1.000 millones, lo que sea, está en LETES, que ahí deja constancia que recibe ese dinero y que se compromete a pagar íntegramente ese dinero en 365 días, es decir, en un año, a una tasa de interés del 9.25%. Entonces, ahí, ¿cuál es el problema? Que los bancos locales, digamos, los bancos comerciales, también incluyendo el banco hipotecario, el banco de fomento agropecuario también, pues compran esas LETES y esas CETES, porque es un buen negocio para estos bancos. Porque imagínense, en 365 días, es decir, en un año, recuperan la inversión con una tasa de ganancia del 9.25 o 75%. Entonces, es un buen negocio. Por eso lo hacen. Y el gobierno les permite, ¿verdad? Que entonces siempre está ofreciéndoles más LETES y CETES. Y el gobierno recibe de la banca comercial, recibe dinero contante y sonante, es decir, recibe cash, por decirle, recibe dinero, pues liquidez, se llama liquidez financiera. Con esa liquidez financiera la ocupa para pagar el vencimiento de la deuda que tiene de mediano y de largo plazo. Es así como que uno tuviera un crédito hipotecario para pagar la casa, y en lugar de generar recursos propios para ir pagando el abono de la casa, de la cuota de la hipoteca, uno pidiera una tarjeta de crédito a distintos bancos y agarrara el dinero de la tarjeta de crédito para pagar la cuota del crédito hipotecario. Así está actuando el gobierno. Entonces, esto tiene bastante preocupados. Es un dinero muy caro, entonces. Dinero carísimo. Y lo peor es que, como decía uno de los mejores economistas de que ha tenido El Salvador, el doctor Salvador Arias,
de grata recordación, él decía, es que va a llegar un momento en que vamos a caer, le decía al gobierno, y le decía al gobierno de Arena, pero también se lo dijo al gobierno del FMLN, pero quizás él nunca se imaginó que iba a haber un gobierno como el de Nayib Bukele, como el de Nuevas Ideas. Dijo él, vamos a llegar un momento en que vamos a caer como en una telaraña o como en una trampa de la deuda, es decir, un momento en el cual para pagar las amortizaciones y los intereses, vamos a tener que pedir prestado de corto plazo. Y es exactamente lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, esto tiene preocupado primero a las calificadoras de riesgo, a los bancos de inversión, por ejemplo, el banco Berkeley. El banco Berkeley, que es un banco con capital de la Gran Bretaña, de Inglaterra, ya hizo a principios del año una advertencia a sus clientes y les ha dicho, si tienen deuda de El Salvador que venza en el año 2025 o en el año 2029, vendan esa deuda porque lo más probable es que el gobierno no la va a poder pagar. Y porque ahorita, dice Berkeley, no lo estoy diciendo yo, ese banco Berkeley, ahorita lo que está haciendo el gobierno es que no solo se está financiando con letes y cetes, sino que también se está financiando con el fondo de pensiones de los empleados públicos y de todos los empleados de El Salvador, y que está tomando a través del banco hipotecario, está tomando fondos prestados del fondo de pensiones. Entonces imagínense qué preocupación para un banco de inversión que le dice a sus inversionistas, si ustedes tienen de esos bonos de El Salvador, véndanlos, desháganse de ellos porque puede que no pague. El Fondo Monetario Internacional también está preocupado por el endeudamiento en El Salvador, porque está dejando a la banca comercial con un bajo nivel de reserva de liquidez. Las reservas de liquidez son, ¿cómo se lo explico? Es sencillo, es la cantidad de dinero en monedas, en billetes, que deben tener los bancos en sus bóvedas, en sus cajas de seguridad, para hacerle frente a todas las transacciones en moneda corriente, en dólares, que solicitan sus clientes. Por ejemplo, si solicita, yo quiero sacar de mi cuenta $20, $100, $10,000, o si yo tengo plazo fijo y necesito que me paguen ese depósito de plazo fijo antes, entonces en el gobierno se establecen reservas de liquidez. Entonces el problema es que los bancos, por estar comprando letes y cetes que el gobierno les vende al 9% de interés y les paga en 365 días, entonces ellos han estado tomando de sus reservas de liquidez, han estado tomando con autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero, porque eso quiero decir, con autorización de la Superintendencia y con autorización del Banco Central de Reserva, han estado tomando fondos de su liquidez para comprar letes y cetes, de tal manera que en la actualidad el nivel de reserva de la banca comercial en su conjunto es de apenas el 12.5% del total de depósitos, del total de ahorros que tiene la banca comercial, cuando lo que es lo recomendable y lo que se había mantenido en la banca comercial hasta el año 2019, ¿verdad?, es de tener reservas de liquidez por el valor del 20%, es decir, hay un 7.5% menos de reservas de liquidez de lo que debería de haber, y eso tiene preocupado también al Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional, su objetivo es garantizar la estabilidad monetaria y financiera de los países, y si el gobierno está con este nivel de endeudamiento tan desesperado que tiene, bueno, un dato, la deuda, ¿cuánto es la deuda pública? ¿Cuánto es la deuda del gobierno a la fecha? Son $30,000 millones. $30,000 millones, excluyendo la deuda de pensiones, ¿no? $30,000 millones. Y solo en 5 años,
solo en 5 años, que son los que corresponden al periodo 2019, marzo de 2024, que son los 5 años del gobierno de Nayib Bukele, ha habido un endeudamiento de 10.300 millones de dólares. Es decir, que de esos 30.000 millones de dólares, que es la deuda pública de El Salvador, 1 de cada 3 dólares que debe el Estado salvadoreño ha sido contratado, ha sido adquirido durante los últimos 5 años. ¿Y esa deuda que se ha adquirido, para qué ha sido? Pues esa es la pregunta. Pues mire, ¿se ha resuelto problemas? No se han resuelto problemas. La pobreza disminuyó. Vaya, ay, Francisco, no sé si me le está haciendo la pregunta. No, es que si usted adquiere deuda, es para algo. Sí, fíjese que sabe algo que de bueno tenía el FMLN y yo siempre se lo reconocí. Aunque fui muy crítica de ese gobierno, a todos les consta, pero algo que yo siempre les reconocí es que se endeudaban para los programas sociales, para la pensión básica. ¿Se veía a dónde? A dónde iba, y lograron reducir con ese endeudamiento y con esos programas sociales, lograron reducir el índice de pobreza monetaria de las familias. El gobierno de Sánchez Serén dejó el nivel de pobreza de las familias en un 26%. Había logrado reducirla sustancialmente con respecto al año 2012. Eso se mostró como uno de los grandes logros de ese gobierno. Pero en los 5 años del gobierno de Nayib Bukele, a pesar de que ha tenido todos estos préstamos, porque ningún gobierno en los últimos 30 años se ha endeudado como se ha endeudado el gobierno de Bukele, fíjese que dejó la pobreza no al 26%, no al 20%, sino que la dejó al 30.4%. Es decir, elevó la tasa de pobreza en 4.4 puntos porcentuales. Es decir, y redujo, ya lo hablábamos antes, que redujo el gasto dirigido a los programas para las familias en extrema pobreza, como la pensión básica universal, ¿verdad? Que se le daba a los abuelitos y abuelitas de los municipios ubicados en extrema pobreza del país. Eso prácticamente se ha eliminado, ese programa. Se ha eliminado programas de alimentación escolar, se ha eliminado programas de transferencias monetarias a las familias, porque cumplen ciertos requisitos, etcétera. Inclusive hasta ni se les dio, ¿cómo se llama esto? De aguinaldo a los veteranos de guerra, ¿verdad? Es decir, todas esas cosas eran programas sociales que lo que permitían era que la gente no hubiera más pobreza. Pues no resolvían la pobreza, pero evitaban que más gente cayera en la pobreza. Entonces este gobierno, al haber usado estos mayores empréstitos, y además ha tenido una buena recaudación de impuestos, en lugar de disminuir la pobreza, lo que ha hecho es que la ha aumentado. Y además ha aumentado lo que se llama la desigualdad en la distribución de la riqueza. En el año 2019, el 10% de las familias más ricas se quedaban con el 58% de la riqueza generada en el año, medida a partir de lo que es el ingreso nacional dentro del Producto Interno Bruto. Esa es la riqueza. Se quedaban con el 58%. 5 años después, pues mire, a alguna gente le ha ido bastante bien, porque el 10% de las familias más ricas ya no se quedan con el 58% de la riqueza, sino que ahora se quedan con el 60% de la riqueza. Mientras que el 50% más pobre de la población antes se quedaba con el 4.80% de la riqueza y ahora se quedan con el 4.7% de la riqueza. Es decir, curiosamente, porque eso es digno de hacer un análisis más profundo, y
Y quiero decir que estos datos no me los estoy inventando, sino que yo los he tomado de la base de datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que ahora está en manos del Banco Central de Reserva. Es decir, estos son datos oficiales. Lo que pasa es que no se dan a conocer, o se dan a conocer, pero las personas no les ponen atención o creen que eso no representa ningún problema. Pero ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad, ha disminuido la inversión en obras de mitigación y de riesgos ambientales, ha disminuido la inversión que se hace en vivienda de interés social, ha disminuido los presupuestos de los hospitales públicos, nada menos el año pasado. Si ustedes recuerdan, en el mes de agosto o septiembre del 2023, el gobierno le recortó a los hospitales públicos 50 millones de dólares, y le recortó al Ministerio de Educación 60 millones de dólares y los pasó al Ministerio de Hacienda a una cuenta que se llama cuenta de obligaciones generales. ¿Y qué es esa cuenta de obligaciones generales? Vaya usted a saber, porque eso es como un hoyo, un agujero negro donde entra el dinero y no se sabe para qué se usa, pero principalmente se usó para uso discrecional de la Casa Presidencial, ¿verdad? De CAPRES. Y bueno, mientras se recortaba estos 50 millones de dólares a los hospitales públicos y los 60 millones de dólares a al presupuesto de educación en el mes de agosto del 2023, en noviembre del 2023 teníamos el concurso Miss Universo, que costó 62 millones de dólares, de acuerdo a las declaraciones que dio la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos. Dijo que El Salvador había invertido en Miss Universo 62 millones de dólares. Entonces usted ya sabe, las prioridades, o sea, una cosa es lo que dice el gobierno, cuáles son sus prioridades, lo que dice y lo que la gente jura, ¿verdad? Que va a ayudarlo a que lo haga. Pero otra cosa muy, muy diferente es lo que hace. Y a lo que hace, eso ya no se lo cuenta a la gente que ha jurado lealtad. Y como no le cuenta, pues la gente piensa que a saber que el dinero se desaparece o se cree el cuento de que toda la economía de todos los países está igual, cuando no es así. La economía de El Salvador es la economía más débil de toda Centroamérica y de todo el Caribe. Es la que recibe menos inversión extranjera directa, y es la economía que está clasificada como la de mayor riesgo crediticio de toda la región de Centroamérica y el Caribe. Es decir, ¿cuál fue el plan económico? Usted me preguntó, ¿cuál fue el plan económico con el que gobernó? Pues nunca lo conocimos. Lo único que conocimos fue el plan que él dijo que iba a usar para gobernar, pero entre uno y otro hay una gran diferencia, y entonces al final creo que a la población no le interesan las promesas, sino que le interesan los hechos concretos. Según la Constitución de la República, Julia Evelyn, el Estado no rige precios, no puede tener control, palabras más, palabras menos, pero realmente, Julia Evelyn, ¿por qué todo está, hablando coloquialmente, todo está demasiado caro? La vivienda, los vehículos, la comida, no se diga, por las políticas, las rentas. Es por las ¿Pero políticas quién rige? públicas. ¿Quién dice hasta acá llegamos? No, nadie, aquí nadie, porque antes de que llegara el neoliberalismo a El Salvador, el neoliberalismo llegó en 1989 de la mano de Alfredo Cristiani, del partido Arena, y de una institución que era un tanque de pensamiento neoliberal llamado FUSADE, que ahora ni se escucha, ¿verdad? Ni habla, ni pío dice de todo lo que ha hecho.
de todo lo que pasa. Entonces, antes los gobiernos sí tenían la potestad de establecer controles de precios de los alimentos, de las medicinas, de los alquileres. Podían también mantener estable el precio de los alimentos a través del uso del Instituto Regulador de Abastecimientos, conocido como el IRA. Y entonces, cuando llegan estos gobiernos neoliberales, dicen que hay que hacer desaparecer todas estas controles de precios, hay que hacer desaparecer todas estas intervenciones del Estado en la economía, y lo que tiene que hacer es dejarse que el mercado funcione, porque el mercado es el mejor asignador de los recursos. Entonces, esto lo hizo los 4 periodos del Partido Arena. Siguieron con el principio neoliberal de que los mercados son los que establecen los precios, oferta y demanda. Luego llegaron los 10 años del FMLN, no quisieron o no pudieron, no lo sé, hacer también regresar a los controles de precios y al IRA, sobre todo el tema de alimentos. Nos estaríamos con este costo de la vida. Y ahora el gobierno del presidente Bukele pues también sigue, él lo dijo en un space que fue escuchado por millones de personas, en donde él, cuando alguien le pregunta que en El Salvador la vivienda es tan cara, que si el gobierno no puede hacer nada por detener el precio de los alquileres o detener el precio de las viviendas que se están construyendo, le preguntó una señora miembro de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, y él claramente dice que aquí es una cuestión de oferta y demanda, y que como las cosas están mejorando en El Salvador, por eso es que los precios están aumentando. Él no tiene, el problema del presidente Bukele es que él como persona no tiene ni idea mínima de cómo funciona la economía. Y en segundo lugar, que los asesores económicos que tiene a su alrededor, hay gente muy buena, muy buenos economistas a su alrededor, tienen miedo o tienen temor de mostrarle y de decirle cuál es la realidad. El alto costo de la vida en El Salvador es responsabilidad de la falta de políticas públicas o de ciertas políticas públicas. Por ejemplo, en El Salvador tenemos una alta dependencia alimentaria. Aquí la mayor parte de los alimentos, el 60% de los alimentos que se consumen en El Salvador son importados de otros países, lo cual supone que cuando hay problemas en las cadenas de suministro o en esos países se escasean los productos alimenticios, entonces en El Salvador se vuelve más caro importarlos, comprarlos desde el exterior, y eso repercute sobre el costo de la vida, sobre el costo de los alimentos. Un ejemplo clarísimo, que es hasta el mismo ministro no sé no sé si hay ministro de Agricultura, pero en algún momento uno de los tantos ministros de Agricultura que pasaron por esa cartera de Estado dijeron que el 93% de las frutas, hortalizas y verduras que se comercializan en los mercados de El Salvador provienen del exterior y principalmente de Guatemala. El 93%. Entonces eso es que los tomates están caros, los chiles están caros, los plátanos están caros, los aguacates un whisky, $1. Un whisky, $1, imagínese, un whisky, $1. Y uno dice, pero entonces la gente piensa. Ayer encontramos en el mercado de San Marcos un brócoli, $2. $2, sí. Y eso en el mercado, si usted supiera en los supermercados está todavía más caro. Entonces, es por el alto nivel de importación de alimentos. Y entonces alguien va a decir, pero ¿y esto el presidente? ¿Qué tiene que ver? Claro que depende de él, porque él debió haberle ordenado, primero haber elegido a un buen ministro de Agricultura.
que supiera sobre el tema del agro en El Salvador y que supiera sobre todo sobre los obstáculos y los problemas que existen en la llamada cadena agroalimentaria del país, que no solamente es frijol, maíz y arroz, sino que incluye verduras, hortalizas, hierbas, mora, ¿cómo se llama esta cosa que no me gusta a mí? Que le echan loroco y esas cosas. Todo eso, ay, el loroco, guácatela. Bueno, pero todo eso es la cadena agroalimentaria, es la leche, es la carne, es la carne de pollo, la carne de res, son los huevos, es los productos del mar, todo eso se llama la cadena agroalimentaria. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Nombrar un ministro que supiera, darle buen presupuesto al Ministerio de Agricultura y decirle, vamos a reactivar la cadena el agro salvadoreño, pero vía cadena agroalimentaria. Aquí vamos a empezar a producir insumos para la agricultura, para la ganadería, para la apicultura, para la avicultura, para la pesca. Vamos a empezar a dar subsidios o créditos subsidiados o para la producción de alimentos, especialmente hacerlo con grupos de productores, así en cooperativas o en redes de productores. Vamos a facilitar el proceso de comercialización de estos productos para no tener esa dependencia de Guatemala o de otros países, como de Estados Unidos, pues todo el maíz amarillo que entra, que es la mayor parte del maíz. Rafael Antonio Larios, entre cualquier cantidad de mensajes que hay, pero me llama la atención por lo que ustedes han mencionado hace unos momentos. Para nosotros sale más barato comprar afuera que producir. Claro. Entonces, ¿qué hacemos en este país? ¿Qué se hace en este país? Políticas públicas que abaraten el producir y el comercializar en El Salvador y que aumente el margen de... ¿cómo se llama? El margen de ganancia para los productores y que mantenga precios estables a los consumidores. ¿Y eso cómo se hace? Pues como se hacía antes y como lo hacen muchos países como Taiwán, por ejemplo, como lo hace China, porque tienen políticas de soberanía y de seguridad alimentaria, y la producción de alimentos se considera que es una producción de interés nacional y de interés estratégico. Entonces se hace lo que se hacía antes y que se puede hacer, pero eso implica intervención en el mercado, porque eso, la oferta y la demanda, sucede lo que acaba de decir el señor, ¿verdad? Que le sale más barato importar que comprar aquí. Pues sí, pero la gente está pagando $1 por un whisky. Entonces lo que tendría que hacer es utilizar el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario, para en lugar de estarle dando créditos hipotecarios para que los diputados y la familia del presidente Bukele se compre casas de $500,000, en lugar de estar haciendo eso, que esté dando créditos a baja tasa de interés al 1%, al 2%, y dice, pero no vamos a ganar. Pues si no se trata de ganar, se trata de que produzcan. El CENTA debería de estar también dando capacitación técnica, incorporando nueva tecnología, agroecología, de manera gratuita para los productores y productoras, y debería el Estado tener una empresa comercializadora que les comprara esos productos directamente, ¿verdad? A precio de mercado, que los compre, y luego que a través de esa comercializadora los comerciantes pudieran abastecerse de esos productos producidos nacionalmente y llevarlos a los mercados, pero no, cuando digo a los mercados no quiero decir al supermercado selectos, por decir algo, sino que es para llevarlos a los mercados que deberían estar en buenas condiciones, no como el San Miguelito, que tiene no sé cuántos años de estar quemado y que nunca se reconstruyó, de llevarlo a mercados
hacer propaganda para los mercados y que ahí puedan comprar las familias a precios accesibles. Entonces, en todo eso se necesita dinero. Pero hay que decir, no, pero es que no podemos regalar o ¿cómo se llama? O no, ahí el gobierno no va a ganar. Pues sí, por eso es que lo tiene que hacer el gobierno, porque los gobiernos no están hechos para obtener ganancias. Si aquí los que están hechos para obtener ganancias son los grandes comerciantes importadores y los coyotes, como se les llama, los intermediarios, así como el super selecto, que son los grandes coyotes, que son los que salen beneficiados de la intermediación entre la importación, la producción y el consumo. Entonces, lo que se necesita son políticas públicas, pero que vayan en serio aquí. Lo que entienden por política pública para reactivar el agro es dar un paquete agrícola, ¿verdad? O ahora que dan un bono de $70 intercambiable y que no alcanza para nada, ¿verdad? Que la gente lo puede comprar hasta pintura, pues con esos $70 y ese bono van a un agroservicio y si hay pintura para pintar la casa, eso pueden comprar. Es decir, es que no tienen ni idea de cómo funciona la cadena agroalimentaria. Mire, las cooperativas, por ejemplo, aquí el queso es tan caro en los supermercados. Una libra de queso de una planta empacadora famosa, que no voy a decir el nombre, pero que se abastece de los ganaderos que producen leche allá en Morazán, en una cooperativa de Morazán. Fíjese que una libra de queso la venden en $5 con 65 centavos. 5.65. Eso la venden en los supermercados porque es la planta procesadora. Ay, de una vez lo digo, es Petacones. Entonces vienen los de Petacones, van allá a un municipio de allá de Morazán y les compran, ay no, es que esto compran y les compran la leche. Si hay mucha leche, siempre, a 25 centavos de dólar la botella. Imagínense, 25 centavos de dólar la botella. Cuando hay escasez, suben un poquito y algunas veces ya les han pagado 50 centavos la botella. Pero en general es 25 centavos la botella. Y si hubieran de parte del gobierno la voluntad de crear los centros de acopio para los ganaderos de estos municipios, ¿verdad? Y para que luego los productores también del mismo sector pudieran fabricar los lácteos y hubieran cadenas de comercialización popular para que ellos pudieran tener buenos precios buen precio de compra, eso se llama precios de garantía, ¿verdad? De su producción, y los consumidores, las familias pudieran tener precios accesibles. Mire, en el supermercado más famoso de El Salvador, una libra de tilapia boca roja cuesta $5 con 50 centavos. Y a la cooperativa de pescadores en la zona de Usulután, no me acuerdo cuál es, cómo se llama por ahí, pero en Bajo Lempa, bueno, no sé, les compran la libra de tilapia fileteada en $1. Y ellos lo venden ya fileteada, a $5 con 50 centavos. Entonces, hay un problema que este es un modelo económico que no funciona para los pobres, sino que funciona para enriquecer a una misma minoría. Y por eso, cuando el presidente Bukele le dice que ya va a resolver el problema económico, yo creo que no entendimos bien, porque el mensaje era que les iba a resolver los problemas económicos a los ricos y que a los pobres les iba a dar la medicina amarga, casi quimioterapia que les va a poner, porque como yo le decía, si aquí la economía, las decisiones que se toman o lo que se deja de hacer termina beneficiando a una minoría que tienen demasiado, que tienen mucho, y perjudicando a la mayoría que tiene muy poco o no tiene nada. Entonces yo creo que ahí habría que entender bien que juraron, pero porque mejorara la economía de los ricos, no porque mejorara la economía de los pobres. Entonces, y así podríamos seguir hablando y hablando. Pero algo del Fondo Monetario Internacional sí quiero decirlo. Miren, ya hay muchos economistas, a los que yo le llamo los economistas prepago,
que dicen que no les pagan, sino que lo hacen ad honorem. Bueno, a los prepagos y a los ad honorem, ¿verdad? Que andan ahí divulgando de que aquí lo único que se puede hacer es aumentar el IVA y que hay que aumentar los impuestos. Eso les están engañando, porque el Fondo Monetario Internacional no les está pidiendo eso. El Fondo Monetario Internacional lo que le ha dicho al gobierno de El Salvador es que debe disminuir el déficit fiscal en 3% durante los próximos 3 años. En un 3% tiene que disminuir el déficit, la diferencia entre los ingresos y los gastos para no tener necesidad de seguir prestando, ¿verdad? Y a cambio, y si logra disminuir ese déficit, entonces le va a dar 1.300 millones de dólares para que las finanzas públicas se logren equilibrar. Pero eso es lo que le ha pedido. ¿Cómo lo va a hacer? El Fondo Monetario Internacional le ha dado una serie de recomendaciones. Mire, usted podría hacer esto, podría hacer lo otro. Entonces le da una serie de opciones, como un menú. Ahí usted elija. Si usted quiere disminuir el déficit aumentando impuestos, y si quiere aumentar impuestos, ¿a quién le va a aumentar impuestos? Porque ahí tiene 2 opciones. Usted le puede aumentar impuestos a los pobres, entonces aumente el IVA. O le puede aumentar el impuesto a los ricos, entonces ahí agregue el impuesto al patrimonio que fue eliminado por Alfredo Cristiano y cree el impuesto predial para las personas que tienen más de una vivienda. Y la gente que alquila esas viviendas y que obtiene ganancias por esos alquileres. Entonces, ahí usted tiene 2 alternativas: el IVA para los pobres, el presupuesto, el impuesto al patrimonio y al predial para la gente que tiene recursos. Entonces, uno, o le dice también otra alternativa, o puede disminuir ese 3% del déficit fiscal recortando los ingresos. Entonces, usted puede recortar los ingresos de 2 maneras. Usted deje de hacer jardines verticales en las colonias de los ricos, o hacer obras de infraestructura que le sirven a las grandes empresas y a las familias ricas, ¿verdad? Deje de hacer eso y en su lugar haga obras de infraestructura para la gente pobre. Y le aseguro que haciendo obras de infraestructura para la gente pobre no necesitarían tantos millones y podrían equilibrar el presupuesto. Entonces, es falso que el Fondo Monetario Internacional les esté presionando a que aumenten el IVA. Esa es una de las opciones, pero les ha dado la opción del patrimonio y tiene también la opción del impuesto predial y tienen también la opción de disminuir la publicidad del Estado, los gastos excesivos. Y mire, solo el disfraz que se puso el presidente Bukele el día de la toma de posesión, y el disfraz de los como caballeros de honor que llevaba, ¿verdad? Que tenía los cadetes de honor. ¿Cuánto cree que nos ha costado eso? ¿Cuánto? No sé, pero lo diseñó la ganadora de un Oscar por vestuario y ganadora de varios premios Emmy. Imagínese eso. ¿Usted cree que no baja de $10,000? No baja de $10,000. Entonces, imagine, solo para el ratito, solo para disfrazarse para ese momentito. Como cuando uno le piden del colegio, ¿verdad? Para los hijos, que para una media acto que van a tener, un baile, tiene que gastar el montón de dinero, yo digo, para el disfraz. Entonces, no, es que hay una mala asignación de los recursos. Los recursos son escasos, los recursos se están usando mal. Y hay otra parte, con todo respeto, delicado lo que voy a decir, pero hay otra parte que se la están robando. Si no, veamos lo que se robaron durante la emergencia del COVID-19 y que estaba investigando eso el ministro Raúl Melara, el fiscal Raúl Melara, y que por eso lo destituyeron, el famoso caso Catedral, en donde aparecía que muchos de los préstamos que se habían otorgado, que se le habían dado a El Salvador para la emergencia, fueron dados a empresas de allegados de la familia Bukele,
y que estas personas habían dado sobreprecios, habían vendido esos productos con sobreprecio, ¿verdad? Con lo cual ganaron ahí. Eso está en el caso Catedral. Eso está en los archivos, el Rodolfo Delgado los tiene, por eso destituyeron al fiscal Melara y ahí los tiene. Y ahora imagínense, viene esta emergencia, seguramente van a emitir otros préstamos. Para eso va a ser que se van a estar reuniendo los de la... Ayer hubo plenaria. Hubo plenaria para declarar el estado de emergencia. Y el estado de emergencia, lo que... hay libertad. Hay libertad, yo digo, hay libertinaje para que los funcionarios públicos compren todo lo que crean necesario que deben cumplir para la emergencia sin que nadie les autorice, sin que nadie les supervise, ni siquiera la Corte de Cuentas, y sin hacer procesos de licitaciones, sino que se hacen compras directas. Ya nos pasó durante la pandemia y quedó el caso Catedral. Ahora viene esta. ¿Quién va a estar monitoreando? ¿Quién va a estar vigilando que no vuelva a ocurrir el mismo endeudamiento que se hizo durante esa pandemia, ¿verdad? Ahora para atender esta emergencia, porque va a ser grave la emergencia, según parece. Yo estoy viendo noticias ahorita y creo que esto va para largo. Creo que va toda la otra semana de lluvias. ¿Y quién va a verificar y monitorear si nos están dando sobreprecios, es decir, haciendo tratos turbios bajo la mesa con esos recursos que están destinados a la población? Y con el agravante que la gente ahora no va a protestar, porque como estamos en régimen de excepción, entonces si protesta, si opina mal, si opina esto, pues podemos terminar con un proceso judicial y si nos descuidamos, terminamos las mujeres en cárcel de mujeres o los hombres en el SECOT. Bueno, 8:26, un par de minutos solo para leer algunos comentarios. Excelente invitada, dice Arquimi, Alex Cerón, Néstor Freddy Montano, buenos días, excelente cátedra, saludos. Así es, el territorio está desarticulado. ¿Cómo las familias más vulnerables están asimilando la medicina amarga? Hasta la naturaleza está haciendo eco de esto, de la medicina amarga. Rafael Sigüenza, yo escucho la 106.9. Gracias a David Escalante porque está con nosotros. Los demás son troles. Francisco Pereira. Yo siento que cuando se calla es que son troles. ¿Qué ministerios son los que pueden o deben impulsar medidas para mejorar la economía de los salvadoreños? Sin duda, en una dictadura, el responsable de todo lo que pase es el dictador. El soberano. Nuestro soberano Nayib I, el rey de los vándalos. Oscar Flores Sánchez, que diga de una vez que está diciendo que el presidente tiene la culpa de todo, mejor. Hola Francisco, en Las Flores se escucha con dificultades la radio, dice Genaro. Gracias, ya vamos a verificar ahí. Buenos días, tiene una panelista de lujo, dice César Erroa. Me gusta mucho lo que dijo del Día del Padre. Debería llamarse Día del Padre Responsable. A mí me querían imputar responsabilidades, pero no lo lograron. Sería, bueno, y dice más cosas. No, qué bueno. Ray Ramírez, Francisco, según la señora, ¿la deuda del país es reciente o viene siendo heredada? Viene 20,000, se lo puedo decir, 20,000 millones de dólares son heredados y del gobierno de Bukele son 10,300. Es decir, eso totaliza una deuda de 30,300 millones de dólares. Pero una parte es heredada, pero la otra es, los 10,000 son porque son... La tercera parte de la deuda es de este quinquenio. Eso, es de los últimos 5 años. Enrique Choto, excelente panelista, programa no apto para focas. Muy buena disertación, dice Fran Roberto Rivas. Ray Ramírez, Julia, escuche ese dato. El problema de El Salvador es que arrastró una deuda por años. Consulte a un técnico del FMI y le dará cuenta cómo es su mecanismo. Mire, yo no tengo que comentar. Yo conozco cómo funciona el Fondo Monetario Internacional
no solo porque lo he investigado, he visto las experiencias en otros países, sino porque muchos de mis exalumnos de la Universidad de Economistas de la UCA trabajan en el FMI o trabajaron en el FMI, y a través de ellos es que yo me entero de muchas cosas que no se quieren divulgar en El Salvador. Dice RMG: yo he venido fuera del país y es penoso el mal gasto publicitario de un gobierno que vive por encima de sus posibilidades cuando no puede dar lo básico a la población. Vilma Estrada: buenos días, excelente programa, muy excelente invitada, licenciada Julia Evelyn Martínez desde Los Ángeles, California. Mario: buenos días para ambos y feliz Día del Padre, gracias. Francisco Orellana: bueno, a comenzar el día divirtiéndose con lo que están diciendo. No se comprende cómo quitaron el FODES a su mismo partido. Luego los alcaldes se endeudan con dinero de las cooperativas. Ajá, eso otro. Juan Osmin Estrada: la reforma a las pensiones detonó y destapó la corrupción de los gobiernos de turno. Y así surge el fenómeno Nayib. El pueblo está harto. Bueno. No se llama INPEP, ahora se llama ISP. Instituto Salvadoreño. No, pero las AFP siempre son las que administran. El Instituto Salvadoreño de Pensiones lo que hizo fue sustituir al INPEP, pero las que administran las pensiones siguen siendo empresas privadas, sociedades anónimas de capital variable, que son las AFP. Esas no han desaparecido. Dice Brasil: mientras tanto la gente sigue sufriendo las consecuencias del mal tiempo. Milagro Abarca: esto necesita respuesta de alguien creíble de lo que está hablando esta señora. Juan Osmin: desde 1989 y hoy, ¿quién podrá ayudarnos? ¿El Chapulín Colorado? En pocas palabras, los quieren matar de hambre, ya que no los mató la pandemia y el pinchazo. Eusebio: el pasado ya pasó. Me gusta ver... ¿O cómo es? Ya debieron ir a las familias que gobiernan al país a decirles que no quieren pagar impuestos porque saben que lo malgastan en publicidad falsa. Y así, muchísimos comentarios. Licenciada, ¿cuándo hablará de la ley Bitcoin y la nueva moneda? ¿Cuál es la nueva moneda? Es una de las ocurrencias que están analizando entre los hermanos Bukele, porque preguntan: ¿y dónde está el gabinete de gobierno? ¿Quién es el gabinete económico? Es el presidente Bukele con sus hermanos y los bitcoiners, gente como ¿cómo se llama? El Max Kaiser y otros, ¿verdad? Y ellos son el gabinete de gobierno. La gente, la ministra de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de lo que sea, ellos siempre están no sé cómo decirlo, de una manera que sea respetuosa, pero están como decorativos, pues. Le iba a decir de macetas, sí, pero muy feo. Están como figuras decorativas, pero en realidad entonces eso de la desdolarización de la economía a través de una criptomoneda que tenga como base no el dólar sino el Bitcoin, es una ocurrencia. Desde hace años la tiene uno de los hermanos del presidente Bukele y pues ahora ha vuelto a salir ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no van a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora se les ha ocurrido sacar nuevamente el tema de la desdolarización y tener una moneda propia, pero que sea una criptomoneda, como un criptocolón. ¿Y por qué? Yo sé que ya estamos fuera de tiempo, pero si me permite, ¿por qué no se va a lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Para la gente que dice, que cree que voy a responder a la provocación que dicen, que yo no sé cómo funciona eso. El Fondo Monetario Internacional están a punto tienen listos el acuerdo. Pero hay 2 puntos sobre los cuales se han convertido en puntos de honor, tanto para el Fondo Monetario Internacional como para el gobierno. El primero es
el Fondo Monetario Internacional le exige al gobierno que reforme la ley del Bitcoin. ¿En qué sentido la reforma? Que la reforme en el sentido de que no sea moneda de curso legal. Es decir, que podamos usar el Bitcoin como querramos, pero en lo privado, pero que no se considere que es una moneda similar a la moneda salvadoreña. Eso es lo primero. Porque el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, teme que puede llegar un momento en que el gobierno no tenga dólares para pagar a los proveedores o no tenga dólares para pagar las pensiones y termine pagando con Bitcoin o con una criptomoneda que ellos inventen. Uno. Y la segundo punto de honor, que esa no la va a aceptar el gobierno, pero que para el Fondo Monetario Internacional es de honor, es la transparencia en la ejecución presupuestaria. Especialmente la transparencia en el uso de fondos que se hicieron de los préstamos, de los empréstitos que se han adquirido desde 2019 a la fecha, principalmente los que se hicieron durante la epidemia del COVID-19. ¿Por qué no acepta el gobierno esta? Si es bien fácil. El Fondo Monetario dice, ya le voy a decir lo que dice, una auditoría al gasto de emergencia por la pandemia del 2020. Y debe ser una auditoría independiente, que ni la ponga el Fondo Monetario ni la ponga el gobierno. Pero ahí el problema es que si se hace una auditoría a la forma en que gastaron esos préstamos durante la emergencia, van a aparecer las compras irregulares y la corrupción que realizaron muchos de los funcionarios, como por ejemplo el señor Osiris Luna y su señora madre. Todo eso está en el caso Catedral. Y lo que empezaba a descubrir la famosa Comisión Anticorrupción, la CICIE salvadoreña, que tuvo que ser cerrada porque empezaban a descubrir los malos manejos. Entonces, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano también de Integración Económica quieren que les den explicaciones de eso, pero el gobierno no le conviene dar esas explicaciones porque entonces va a quedar a flote o va a salir a flote toda la corrupción, los malos manejos y los desvíos de fondos que se realizaron durante ese periodo. Así es que no va a haber. Lo más probable, uno nunca hay que decir que nunca va a pasar, pero lo más probable es que no se logre acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y por eso es que el gobierno de El Salvador está pensando en otras alternativas, como tener la otra moneda, el bitcoinizar, tener la criptomoneda, el criptocolón, y están pensando también en hacer los fondos de inversión privadas, para que no tener que depender de los bancos comerciales para que les compren, para que realicen las inversiones o las compras de letes y setes, sino que tengan estos bitcoiners sean los que creen sus propios fondos de inversión privada y son los que le dan el financiamiento que necesita el gobierno. 7616-8383 es un libro abierto, lo de Julia Evelyn. Buenos días, Francisco, excelente entrevista, ya listos para viajar en el tiempo en este día lluvioso, saludos. Y con eso me quería despedir este comentario de Asael Guzmán Díaz. Heredamos una deuda de 20 mil millones de dólares que no se invirtieron en el pueblo, sino que se los robaron, y ahora hemos acumulado una deuda de 10.300 dólares que sí se invirtieron en el pueblo. No, es al contrario. Es al contrario, creo que ahí las cifras le están fallando. Mire, yo es lo que único que, bueno, usted crea lo que quiera creer, porque aquí a nadie se le obliga a creer o a pensar de una determinada manera, pero antes de dar una opinión como esa, deberíamos de estudiar, investigar los datos, conocer los hechos, unir todas las piezas de este rompecabezas,
¿verdad? Y darnos cuenta de la realidad. Y si después de conocer la realidad y de escuchar los datos oficiales, seguimos pensando que eso es mentira y que la mentira es la verdad y la verdad es la mentira, eso que le dicen en la posverdad, pues entonces eso... pues si se sienten mejor y más tranquilos y con la conciencia tranquila, apoyando pues a este gobierno, pues síganlo haciendo. Yo creo que aquí que nos dicen que hay libertad pues de pensamiento. Bueno. Yo comparto los datos que yo tengo, los conocimientos que yo tengo, ¿verdad? Pero cada uno piense lo que quiera pensar. Bueno. Gracias, Julia Evelyn, por el tiempo en este día lluvioso de venir y dar sus conocimientos a la población. No se imagina cómo me costó llegar. Tuve dos momentos. Está complicada la carretera. Sí, dos momentos difíciles. Uno, la caída de unos pinos en la carretera, y otro fue el pasar por un puente, creo que el de la colonia Málaga. Que lo han cerrado porque está subiendo el nivel del río. Demasiado el nivel del río. Y entonces, bueno, pero vine. Bueno. Lo importante es que vine. Sí, muchas gracias a ustedes. Espero de que sea un poco más constante. Sí, no, claro que sí. Ya se ubicó a donde estamos. Sí, yo ya ahora. me ubiqué donde están, bueno, pero aquí cuenten conmigo. Y bueno, las personas, gracias a los que escucharon y entendieron, ¿verdad? Y pues también gracias a los que escucharon o no entendieron o no quieren entender. Buenos días para todos y todas, y por favor tengan mucho cuidado en estos días tan lluviosos. Bueno, perfecto. Muchas gracias a Julia Evelyn Martínez, que nos ha acompañado en esta mañana. Sigue la máquina del tiempo, lo que le queda, ¿no? Pero ahí vamos a tomarnos un tiempo más hasta que venga la milagrosa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana a 7 de la mañana los espero nuevamente. Feliz Día del Padre. Continúen con 106.9 FM Radio. Buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.